Bueno, buenas tardes. Gracias por venir hoy. Tenemos, como ustedes saben, un anuncio para hacer que tiene que ver con el régimen de transparencia fiscal, que es parte de la ley de reparación histórica y que es parte también de trazar una línea hacia adelante. Nosotros entendemos que la manera de decirnos la verdad, que es lo que empuja a este gobierno, está presente en muchos capítulos, pero también en el capítulo de la responsabilidad fiscal. Somos conscientes que por diversas razones durante mucho tiempo muchos argentinos, y queda demostrado en los números que va a explicar el doctor Abad de las declaraciones juradas ya presentadas en el régimen de transparencia, muchos argentinos optaron por estar al margen de las obligaciones tributarias. Esto, por supuesto, tiene consecuencias para todo el régimen tributario en un país donde, como supimos por los números del INDEC, 1 de cada 3 argentinos está en situación de pobreza. Es muy importante que nosotros vayamos terminando con esta hipocresía y por eso le dimos a estos argentinos la oportunidad de regularizarse. Y en esa oportunidad ustedes saben que hay 3 etapas muy bien definidas y hoy termina la primera de las etapas, que es el plazo que tenían los argentinos que querían regularizar su situación para presentar una declaración jurada respecto del efectivo, las tenencias de efectivo dentro del país. El 31 de diciembre vence el plazo para las tenencias fuera del país con una penalidad del 10%, por eso nosotros creemos que de la misma manera que en esta primera etapa los resultados se van a ir concentrando hacia el cierre, siempre ha sido así, y no nos ha sorprendido esta vez. Si ustedes han visto en los distintos reportes de prensa cómo se han acelerado las presentaciones en los últimos días, sabíamos que iba a ser así. Y después, por supuesto, está a lo largo de todo este periodo, hasta marzo del año que viene, la posibilidad de declarar bienes registrados, no declarados, fundamentalmente propiedades en Argentina y en el exterior, que tiene una alícuota del 5% y que presumiblemente, de vuelta, la concentración más importante de esas declaraciones va a estar hacia marzo del año que viene. Como este es como lo definió la FIP, un esquema que se va complementando a lo largo del tiempo. La declaración jurada de hoy no es la definitiva porque después a esa declaración jurada se le van a poder ir agregando otros activos. Creo que esta es la manera de verlo, ¿no? Y como nosotros dijimos en su momento, vamos a ir informando conforme se vayan cumpliendo las etapas. Entonces esta es la primera reflexión. Sepamos que lo que tenemos hoy es un pedacito de todo el proceso y de todo el ejercicio, pero es un pedacito que es muy importante. Sobre todo para nosotros es muy importante el voto de confianza que significa que alrededor de 100.000 argentinos hayan decidido sacar sus tenencias en efectivo de la caja fuerte en el banco, de la caja fuerte en la casa, de la lata, de donde fuera, para efectivamente regularizarlos y ponerlos en el funcionamiento del sistema financiero y poner esos ahorros a disposición de la economía.
Para esta etapa de la decisión no era relevante lo que nosotros explicamos desde el inicio, que son los intercambios automáticos de información que ha firmado la FIP con muchas otras jurisdicciones, más de 50, y que se van agregando. Alberto les puede explicar los últimos avances con intercambio de información con Uruguay, con Chile, con Brasil, lo que estamos haciendo con Estados Unidos, con Suiza. Y nosotros siempre dijimos que a partir del 1 de enero íbamos a tener, la FIP iba a tener la capacidad de intercambiar información y de detectar, a lo que ya está haciendo en esta etapa, los activos de argentinos en el exterior que no estuvieran regularizados, y por lo tanto entendíamos y entendemos que ese es el principal móvil para que muchos se pongan al día. Esto no es trasladable a las tenencias en efectivo en Argentina, que son por definición más complejas para el fisco, y por eso nunca nosotros podíamos tener una estimación. Es imposible estimar algo como tenencias fuera del sistema, fuera del circuito, y mucho menos la voluntad de que esas tenencias efectivamente se exterioricen. Así que bueno, en esta primera etapa, que no está concluida, por razones que también va a explicar el doctor Abad, nosotros tenemos la satisfacción de anunciar que hasta el momento hay 71.000 millones de pesos de tenencias en efectivo, en pesos y en dólares, que hasta ahora no estaban en el circuito y que han sido declaradas formalmente. Por supuesto que eso implica 4.600 millones de dólares aproximadamente, y esto también va a estar de manera dinámica, como ustedes saben, hasta el 21 de noviembre, porque no todos esos depósitos han sido efectivamente depositados en los bancos, pero sí tenemos las declaraciones juradas, que no son todas, porque estas son, Alberto, a las 12 del mediodía de hoy. Esto era muy dinámico en los últimos días, como ustedes saben, y también hay declaraciones juradas que se han presentado durante la semana pasada, que todavía no han llegado a ser procesadas por el banco y por lo tanto tampoco por la FIP. Así que este es un número preliminar, pero el número preliminar que tenemos efectivamente para comunicarles hoy es que hay hasta el momento 4.600 millones de dólares de argentinos que hasta hoy no confiaban en el sistema y que efectivamente le han dado un voto de confianza no a la gestión del presidente Macri, sino a la institucionalidad y a la Argentina en general. Es un punto de partida que nos da mucha satisfacción. Nosotros creemos que esta es la primera etapa, seguramente no va a ser la etapa más voluminosa, porque creemos que es más lo que no está declarado fuera de Argentina que dentro de Argentina, pero bueno, ratifica lo que nosotros pensamos desde el primer momento, y esto también quiero decirlo, y ya con esto vamos a ir cerrando. Nosotros sabíamos que esta convocatoria que le hacíamos a los argentinos iba a tener buena recepción. Estábamos convencidos de que efectivamente esta era una oportunidad que los argentinos iban a aprovechar, y por eso nunca dudamos de que en esta etapa y en las etapas subsiguientes los números iban a ser satisfactorios. Y efectivamente, la verdad que pensar que casi 5.000 millones de dólares que estaban fuera del circuito ahora vuelven a estar. Pensemos nomás que en diciembre del año pasado los depósitos en dólares en el sistema financiero argentino eran de 8.000 millones nomás. Vale decir que, y se han duplicado en estos 10 meses de gestión del gobierno del ingeniero Macri. Esto es una medida de confianza en lo que estamos haciendo, ¿no? La contracara de esto también es como las reservas internacionales, que cuando nosotros asumimos estaban en 25.000 millones, ahora están en 40.000 millones. Es parte de la normalización. Es un pasito más que damos, y fundamentalmente que dan los argentinos que confían y que muestran esa confianza en ser un país normal, en decirnos la verdad, en dejar de lado la hipocresía y en confiar en que los ahorros pueden ponerse a trabajar en el circuito financiero argentino. Así que esta es una primera etapa, como digo, es provisoria porque todavía falta procesar algunas cuestiones, pero el número que tenemos al cierre de hoy de declaraciones de efectivo participando del régimen de transparencia fiscal es del orden de los 4.600 millones de dólares. Alberto. Bueno, voy a comentar 3 o 4 cosas adicionales. En primer término, recordar lo que ya se dijo, que
todavía no tenemos la totalidad de las cuentas que abrieron los ciudadanos. Ustedes recuerdan que el vencimiento es al 31 de octubre, pero hoy hasta las 12 de la noche se siguen abriendo cuentas especiales para hacer luego el respectivo depósito. Este corte es al día 26 de octubre. Hubo 2 feriados y en último el paro de actividades, así que este número va a seguir evolucionando en el tiempo. Lo otro que vale la pena comentar es que el efecto del último día también lo hemos observado como en otras oportunidades. En la segunda quincena de octubre se recibió el 92% de los comprobantes de efectivo, o sea que es una curva que se acelera fuertemente al final. Básicamente es importante también destacar que acá hay un efecto bancarización muy importante. De estas aproximadamente 100.000 declaraciones juradas, hay 58.000 que están afectadas a los depósitos en efectivo, o sea que 58.000 ciudadanos en 49 bancos decidieron hacer un vuelo del colchón a la cuenta corriente bancaria. O sea, una situación realmente muy importante para destacar porque, como ustedes saben, de esto hay 2 lecturas, la lectura de la foto o la lectura de la película. Y aquí lo importante es la lectura de la película, porque todas estas cuentas son cuentas que se incorporan al sistema bancarizado y se incorporan para generar también nueva actividad económica. Porque el otro que comentábamos recién con Alfonso es esta respuesta. Creemos que tiene que ver, primero porque hay una situación de contexto internacional que le ayuda, hay una situación de contexto de confianza en la institucionalidad y fundamentalmente porque estos eran fondos que estaban oscuramente guardados y no generaban renta, no creaban trabajo y no servían para incentivar la economía. Esto ahora emergió, apareció y va a tener ese rol. Y además por charlas, hay una visión también, yo diría, me gustaría agregar sociológica de este fenómeno, que hay mucha gente, porque nos lo han consultado directamente, es que quiere vivir en paz, primero, y segundo, quiere ordenar su patrimonio familiar, porque muchos de estos ingresos son ingresos que se fueron generando, se fueron guardando y están en una especie de embudo del cual no podían salir, así que mucha gente que nos consulta es porque quiere ordenar el futuro. Así que nos parece que es una etapa interesante para vivirla. Y lo otro que me gustaría agregar es un tema que es central, que tiene que ver con la confidencialidad. Ahora va a salir en esta semana una resolución conjunta con la UIF para que los sujetos obligados por la ley de lavado de activos, cualesquiera de ellos, los bancos, las sociedades de bolsa, enumero unos cuantos la ley, se tengan que abstener de pedir las declaraciones juradas a sus clientes por razones comerciales. O sea, esto es una situación que no se va a repetir, lo que ayuda a que la confidencialidad y el secreto fiscal, que es clave no solo en este proceso, sino en todo el proceso de la administración tributaria, quede adecuadamente resguardado. Esto es básicamente lo que comentamos. Una pequeña reflexión sobre el último comentario que hace Alberto. Ustedes habrán advertido que nosotros no hemos hablado de números de cuentas bancarias ni nada por el estilo, que es lo que más o menos trascendió en los medios en los últimos días. Nosotros solamente podemos hablar de declaraciones juradas, porque esa es solamente la información que tenemos. Todo lo otro son especulaciones en las que mal podríamos nosotros participar, porque justamente nosotros no tenemos acceso a la información de cuentas de los bancos, porque todo eso está amparado por el secreto bancario. En cuanto eso se exterioriza en una declaración jurada, sí, la FIP tiene el acceso a esa información, en este caso protegida por el secreto fiscal, ¿no?
Entonces esto también es importante aclararlo, ¿no? En un marco donde en los últimos días han circulado muchos números, nosotros no especulamos porque no tenemos información que no nos compete a nosotros tener, porque es muy importante que cumplamos también nosotros con la norma. Como bien dijo Alberto recién, el que tiene acceso a la declaración jurada y el que está obligado a que esa declaración jurada no trascienda es nada menos que este señor, ¿no? Así que el resto lo miramos nomás. Gracias por la pequeña responsabilidad que me asignan. Pero bueno, no sé si este es el momento para hacer las preguntas o para irnos, no sé cómo será la cosa, ¿no? ¿No nos quedamos? No se vayan, no. Liliana Franco, de Ámbito ¿Cómo va, Financiero. Liliana? ¿Qué tal? Entonces, para clarificar, serían 100.000 declaraciones juradas lo que ustedes están informando, no cuentas bancarias. Y para clarificar, si alguno lo puede decir, y entonces, esas 58.000 que dijeron que son ciudadanos que hicieron cuentas en 49 bancos, ¿surge de la declaración jurada? Sí. La pregunta es, para ordenar los números, ¿cuáles serían entonces las declaraciones juradas? ¿Cuántos son los que depositaron, si tienen esa información, y cuántos quedan pendientes a depositar en la declaración jurada, si es posible esa respuesta? Bueno, vos los números lo dijiste, aproximadamente 100.000 declaraciones juradas, 58.000 son específicamente para depósitos en efectivo y, como también comentamos antes, esta información es hasta el 26 de octubre. A posteriori del 26 de octubre, muchas personas siguieron abriendo cuentas, incluso el día de el home banking sigue funcionando y hoy hasta las 12 de la noche. O sea que este número es un piso, los 4.600 millones de dólares son un piso que se va a ver incrementado en la medida que se cierre el ciclo, que es apertura de la cuenta especial, el BEP, el pago del 1% para las cuentas que van a estar, que se llaman de permanencia, o sea que van a estar inmovilizadas, y después el posterior depósito de todos los montos que se decidan exteriorizar. A esa fecha, ese proceso está habilitado hasta el 21 de noviembre. Hasta hoy la apertura de cuentas. El trámite administrativo que le sigue, que culmina con el efectivo depósito, se va a hacer hasta el 21 de noviembre. Dicho de otra manera, el 21 de noviembre vamos a tener el número definitivo de la exteriorización de efectivo que hay en el país. ¿Por qué es el definitivo? Porque cerró el ciclo que establecía la ley. Pero como decía Alfonso, otros bienes de distinto tipo, participaciones, bienes inmuebles, etcétera, etcétera, es un proceso abierto hasta el 31 de marzo. Esta es la primera etapa en la cual en esta ola, por decir así, el foco es el efectivo. Al 31 de diciembre el foco va a ser si pago el 10 o el 15% de impuestos. Y el 31 de marzo van los remolones y los que hacen especulación, en el buen sentido de la palabra, análisis financiero, y los inmuebles, porque la alícuota no se mueve. O sea que acá hay un conjunto de análisis que hacen cada uno de las personas que quieran exteriorizar en función de su posicionamiento financiero. Una sola clarificación, Liliana, para que se entienda bien la diferencia entre el 26 de octubre y el 31 de octubre. Hay un rezago de información entre el momento en que el contribuyente abre la cuenta en el banco y en que la AFIP conoce la información de que se abrió esa cuenta en el banco, porque hay que pedir una CBU, es una distancia de entre 48 y 72 horas, con lo cual lo que está diciendo Alberto es que esas 58.000 declaraciones juradas seguramente van a ser más, porque no estamos capturando la de los últimos días hábiles. Y después está la otra cuestión de entre el 31 de octubre y el 21 de noviembre.
Buenas tardes. Marcelo Peláez de Canal 3 y de TN. Quería preguntarle si ya tienen mensurado un promedio de dinero exteriorizado en las declaraciones juradas, sea en pesos o dólares, y de ese total, si hay un porcentaje ya establecido respecto de aquellos que blanquean hasta 305.000 pesos o 20.000 dólares que no pagan tributo. Eso por un lado. Y en segundo término quería preguntarles acerca de la conducta que han tenido en estos últimos días algunos bancos que dijeron estar sobrepasados con relación al número de cuentas que estaban abriendo y que incluso han dilatado hasta una semana la entrega del CBU y el número de cuenta, que eran los datos imprescindibles para que el contribuyente después fuera a la página de la AFIP para comunicar la declaración jurada. Quisiera saber si la web está preparada, habida cuenta de los remolones que somos los argentinos y que llenamos la documentación en el último día. ¿Qué pasa si eventualmente colapsa la página a última hora del día de hoy respecto de aquellos que tienen que comunicarle a la AFIP la apertura de las cuentas? Bueno, empiezo yo. Tratemos de que no colapse, ¿no? Hay tiempo hasta las 12 de la noche y creo que ha sido muy intensa la actividad de los últimos días. Una pequeña aclaración: nosotros en su momento tuvimos un intercambio con algunas entidades financieras, entendíamos que eran demasiados los requisitos que pedían los bancos y que había que agilizar, no por otra razón más que el convencimiento de que había muchos ahorristas que querían ponerse al día. Y eso por suerte se corrigió, y se corrigió hasta el punto, como vos mencionabas, Marcelo, que los bancos ampliaron los horarios de atención, agilizaron la recepción en Internet y sobre todas las cosas redujeron mucho los requisitos que nadie pedía, pero que los bancos por el envión y la inercia del régimen anterior pedían por las dudas, ¿no? Entonces creo que eso finalmente funcionó satisfactoriamente. Respecto de la primera parte de tu pregunta, hay un número que lo pueden deducir ustedes, que es los 4.600 millones de dólares contra las 58.000 declaraciones juradas por específicamente tenencias de efectivo en el país, ¿no? Eso da algo parecido a 80.000 millones de dólares, que es el número que tenemos nosotros, la totalidad de declaraciones y ¿perdón? 80.000 dólares. ¿Dije 80.000 millones? Ojalá. Estamos agrandados. Ojalá. 80.000 dólares, así es. Así que bueno, hagan esa cuenta mejor de lo que le acabo de hacer yo y les va a dar 80.000. No sé qué la otra parte de la pregunta creo que está muy bien para vos. Bueno, la otra parte de la pregunta, cuando termine todo el ciclo vamos a dar toda esa estadística. Lo que sí habla de un número que tenemos, que habla de las preferencias de los argentinos, que en estos depósitos más del 90% son en dólares. O sea que cuando iban a hacer el depósito del efectivo no llevaban pesos, llevaban dólares, y están por llevar dólares. O sea que había una clara preferencia por ahorrar en dólares y euros, pero centralmente dólares. Estos dólares, aclaremos, ¿no? Pero yo creo que ya lo saben, pero estos dólares quedan por la instancia propia de la ley, como se aprobó en el Congreso, quedan inmovilizados hasta marzo del año que viene. Eso tiene una razón técnica, que era evitar que se blanquearan futuras ganancias, básicamente. Y esto fue una de las razones, una de las tantas razones que rescató el GAFI en su informe positivo sobre Argentina. Hay una excepción, y es que en tanto y en cuanto esos dólares se utilicen para la compra de bienes registrables, por su propia naturaleza del bien registrable, ratifica que eso no va a salirse del circuito para engañar al fisco, ¿no? Entonces esto también es algo a tener en cuenta, que son 4.600 millones de dólares en efectivo que hoy pueden estar disponibles para la compra de un bien registrable, pero que hasta hoy no lo estaban porque estaban fuera de circuito. Así es. Hola, buenas tardes. Marcela Pagano, del diario Clarín. Hola, Marcela. ¿Qué tal?
Para el ministro, hablando de los bienes registrables, si hay alguna posibilidad de detectar a través de la intermediación de la AFIP cuántos de los depósitos que ya se han concretado en los bancos recibieron o sufrieron algún débito para la compra justamente de bienes registrables. No tenemos esa información. Bueno, la segunda pregunta para Abad, si está confirmado la extensión del plazo del tapón fiscal para aquellos que no tienen dinero a sincerar, sino simplemente a ratificar sus declaraciones anteriores. Sí, vamos a correr la fecha esa. ¿Hasta cuándo? Está en estudio, pero va a tener un periodo de tiempo de nuevo para el efecto remolón que puedan... Estaba difícil la página de la AFIP, debo decir. Estaba difícil la página de la AFIP, debo decir que la AFIP lo sufrí. Siempre es difícil porque el mundo es complejo y la AFIP lo que hace no es nada más que mostrar esa complejidad. De todas maneras, esto lo habíamos comunicado en numerosísimas oportunidades, pero como realmente es un tema que es una decisión que se puede tomar, no afecta, no va en contra de la normativa, no le vemos problema en simplificarle a la gente y que pueda hacer uso de este beneficio. Y destaco que esto diría, el tema del tapón es un invento argentino, como el mate más o menos, porque es uno de los pocos procesos de sinceramiento en el cual aquellos que no entran al sinceramiento pueden tener, como corresponde, igual tratamiento que alguien que blanqueó, y con solo ratificar su declaración jurada tienen un olvido de todo su pasado tributario. Y como hay mucha gente que le gusta olvidarse de su pasado tributario, por eso vamos a ampliar el plazo. Pero que no se olviden de que lo tienen que hacer rápido. Antes de la próxima pregunta, Marcela, este es un tema central realmente, no solamente por el mal llamado tapón, no sé a quién se le ocurrió ese término, Alberto, de tapón. A los periodistas. Es un certificado. Es un certificado de buena conducta para aquel que siempre tuvo la buena conducta, no solamente para el arrepentido, ¿no? Pero además, esta es la primera experiencia que nosotros conozcamos donde se premia no solamente con un certificado, sino con una rebaja del impuesto a aquel que estuvo siempre al día, ¿no? Y esto también está siendo procesado para la AFIP, para que, esta cuestión de inequidad que ha surgido en ejercicios de transparencia fiscal anteriores, por lo menos en este caso lo aliviemos. Yo lo dije en francés la última vez, dije para que el que estuvo siempre al día no se sienta un boludo, lo vuelvo a decir en francés. El que estuvo al día no solamente tiene el certificado, sino que además tiene una rebaja impositiva por ser buen cumplidor, ¿no? Ministro, una brevísima, la última. En función de sus declaraciones, justo cuando estaba en el lanzamiento, previo al lanzamiento del sinceramiento, usted había dicho que con 20.000 millones de dólares usted iba a sentirse satisfecho. Luego surgieron declaraciones como la de Martino, banquero del HSBC, que habla de 3 veces más de esa cifra, como base, como piso. En función de lo que ustedes están viendo hasta ahora, que se ha blanqueado, y de los acuerdos próximos que se están logrando finalmente concretar, como el de Estados Unidos de intercambio de información financiera, ¿usted amplía ese piso de 20.000 millones de dólares en su perspectiva? No cambia mi parámetro de felicidad. Vamos a estar contentos si es más de 20.000. Y está bueno, Marcela, que lo recuerdes, porque eso fue lo que nosotros dijimos desde el principio y lo sostenemos. Efectivamente, este es un primer paso. Es un primer paso, como dije antes, muy satisfactorio. Creo que pocos imaginaban que íbamos a estar cerca de 5.000 millones de dólares en efectivo en esta etapa. Nosotros sostenemos lo que dijimos al principio. Si hay más de 20.000 millones de dólares de activos que se regularizan, vamos a estar satisfechos. Acá, María Iglesia, del Cronista. Hola, María. Tengo una consulta para el ministro con respecto, yo si mal no recuerdo, en este mismo lugar, cuando se lanzó el sinceramiento fiscal, usted había dicho que la primera etapa se iba a dar a conocer después del 30 de septiembre con la licitación de uno de los bonos que se emitían para que se podía suscribir. ¿Se puede tener algún resultado de cómo fue la evolución y cómo viene la evolución del otro que vence en diciembre, si mal no recuerdo? Sí, se puede tener la de los dos. La del primero la podemos decir porque ya cerró. Fueron 66 millones de dólares. Es cierto que yo dije que esa era la primera etapa.
Pero también es cierto que el bono es un instrumento. Acá lo que importa realmente es el activo que se declara. Y en el activo que se declara están muy bien definidas las etapas de efectivo, cuentas bancarias y, como explicó Alberto hace un rato, también las propiedades que nosotros presumimos que van a entrar sobre el final. Nosotros creíamos que el bono era, y lo creemos todavía, la opción más atractiva desde el punto de vista financiero, ese bono corto. Pero bueno, no fue así. Pero el punto no es tanto la forma en que se integra el impuesto o se regulariza, sino los activos que se regularizan. Respecto del bono largo, hay información. No sé si viene al caso compartirla realmente porque es muy incipiente. Y como dijimos antes, tenemos plazo hasta diciembre, ¿no? Todo el punto de hacer esta conferencia de prensa hoy es relajar un poquito la ansiedad y que nos enfoquemos, por lo menos la próxima parada va a ser el 21 de noviembre y después tenemos un mes más, si están las fiestas y demás, hay otras cosas para distraerse, pero sí, la otra fecha importante va a ser el 31 de diciembre. Sí, ministro, buenas tardes. Roberto Pico, de la Agencia de Noticias DIN. Hola, si Roberto. usted me permite correrlo un poquito del tema, el mundo financiero o el panorama financiero es halagüeño en cuanto a los números del blanqueo y a las colocaciones de deuda, pero hoy se conocieron algunos datos de la economía real con una fuerte caída en la industria y de la construcción, datos del INDEC. Me gustaría si usted tiene alguna reflexión al respecto. Sí, por supuesto. La primera reflexión es que el INDEC volvió a decir la verdad. Si estuviéramos en el mundo anterior de fantasía del gobierno que mentía a través de las estadísticas, entonces en los diarios estaría hablando de otra cosa, pero no sería la verdad, ¿no? La segunda reflexión es que estas son caídas interanuales. Caídas interanuales que, como su nombre lo indica, incluyen no solamente el dato del último mes, en este caso en particular son los datos de septiembre, sino también el dato de los 11 meses inmediatamente anteriores al último mes. O sea que la variación interanual nos muestra buena parte de lo que ya sabíamos, que la actividad había caído en la primera mitad del año. Si uno se toma el trabajo de empezar a mirar las variaciones de manera desestacionalizada y mes a mes, que es un poco más complejo y más difícil de explicar, la conclusión a la que uno llega es que se está estabilizando, está cayendo menos, si tomamos el promedio de los últimos 3 meses. Yo ya lo he dicho hace algunas semanas, y el estimador mensual de actividad económica, el EMAE, mostró un pequeño rebote en agosto. Da toda la impresión de que la actividad dejó de caer, pero somos muy conscientes de que todavía es temprano para decir que se está recuperando, ¿no? Esto está en línea con lo que nosotros dijimos desde el primer momento. Dijimos que en la segunda mitad del año las cosas iban a empezar a mejorar, en primer lugar con la inflación. Esta es otra pregunta que quizás surja, o me adelanto yo, cuando tengamos los números del INDEC de octubre, vamos a poder mirar los últimos 3 meses. ¿Por qué digo los últimos 3 meses? Porque los últimos 3 meses están contaminados por las modificaciones tarifarias, ¿no? Agosto y septiembre por la baja en 2 etapas, de acuerdo a lo que decretó la Corte Suprema, y octubre por la suba al inicio del mes, después de las audiencias públicas y demás. Es muy probable que para cuando tengamos el número de octubre del INDEC y tomemos el promedio de esos 3 meses, 0,2, 1,1 y el dato de octubre, vamos a ver que la inflación promedio de los últimos 3 meses está en el orden del 1,3 o 1,4% mensual, que si anualizamos eso es alrededor del 17%, que es exactamente la meta que tenemos no para este año, sino para el año que viene. Entonces, la primera parte de la promesa nuestra era que va a bajar y muy fuerte la inflación en la segunda mitad del año. Y la segunda parte era que esas caídas de actividad económica que venían con la inercia del gobierno anterior, porque esta es una recesión que empezó en el 2015 y es parte de lo que nosotros heredamos, y que se profundizó en la primera mitad del año,
ahora hay algunas señales tentativas, todavía no definitorias, de que está, digamos, encontrando un piso y que dejó de caer la economía. Nosotros seguimos sosteniendo que están dadas las condiciones para que el año que viene la economía vuelva a crecer. Tenemos una proyección del 3,5% en el presupuesto, que dicho sea de paso, se está negociando los últimos retoques en estos momentos en el Congreso y esperemos que se pueda votar prontamente en el recinto, en la Cámara de Diputados. Si se cumpliera ese 3,5% de crecimiento y nada indica que no se puede cumplir, entonces va a ser el año de los últimos 5 años, el año en que más va a haber crecido Argentina. ¿Creemos que podemos crecer más que el 3,5%? Sí, pero definitivamente si hay un año, el que viene, que crecemos más que en cualquiera de los últimos 4 o 5 años, creo que es motivo también para entusiasmarse. Una breve reflexión. Nosotros siempre dijimos que esto iba a ser paso a paso, ¿no? Sin hacer ninguna alegoría de clubes de fútbol, porque no sé, Alberto, vos si sos de Racing, pero no, yo de no. Banfield. Okay. Y la promesa del presidente es que a partir de la segunda mitad del año vamos a estar todos los días un poquito mejor, ¿no? Yo entiendo que en los números interanuales y los que mencionabas hoy de producción industrial y de actividad de la construcción, es difícil encontrar esa situación. Lo que les pedimos es simplemente que no se dejen llevar por la variación interanual que agrega 1 de 12 meses de información nueva, ¿no? En los 11 meses anteriores ya sabíamos lo que estaba pasando. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.